Para personas inquietas, Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Buenos días, buenos días, buenos días. Soy José Figueroa García, de Tiempos interesantes aquí en la 10, Capital Radio. Y ahora nos vamos a poner muy serios, porque vamos a abordar un tema simplemente dramático, increíble, que está ocurriendo y que está ocurriendo de alguna manera en las sombras. Es algo que no está en los titulares, es algo de lo que no se habla en las tertulias, es algo de lo que no se habla en esos programas tan interesantes nocturnos. Estamos hablando de la situación en España con los menores tutelados. Un tema que toca a muchísimas familias y que de verdad es un drama. Y para eso tengo conmigo a Alicia de Juanes, abogada y activista por los derechos del menor tutelado. Bienvenido. Alicia, bienvenida. Muchísimas gracias, José. Gracias por permitirme estar hoy aquí contigo y por darme la oportunidad de dar voz a todas esas familias que están pasando por situaciones verdaderamente tremendas, muy duras, como bien decías. A ver, es que yo estuve escuchando entrevistas que te han hecho, por ejemplo, con el grandísimo César Vidal, y me quedé espantado porque, o sea, vamos a ver. Vamos a empezar quizá por lo que podríamos llamar el principio. ¿Cuántos menores tutelados hay a día de hoy en España? Pues mire, los datos que poseemos ahora mismo corresponden a 2023. Son datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y actualmente tutelas. Datos 2023 porque los actualizados no los tenemos. A fecha de 2025 todavía no los tenemos. Uh-huh. Los datos de 2023 son que existen tutelas ex lege, que ahora expondremos al público para que los oyentes nos entiendan exactamente de qué estamos hablando, expondré más o menos en qué consiste el sistema de protección en España. Tutelas en total, en el 2023 había 30.074. 30.074. 30.000 tutelas. Y en estudio, para tomar una medida protectora, había casi 18.000. Es decir, son 18.000 expedientes de menores. Y luego existen lo que se llaman guardas, que son otras 4.000. En total existen 34.000 niños que están ahora bajo la guarda de la administración pública. Ahora, para que entendamos un poquito, para que la gente no se líe, porque muchas veces yo he visto que existen datos que dicen 50.000 menores tutelados, 52.000, bailan muchísimos los datos. Yo solamente me acojo a los datos que existen publicados en el Ministerio. No tengo otra fuente fidedigna de momento para poder contrastar y poder, tirar por tierra si fuera el caso estos datos. Las tutelas. En el sistema en España existe un sistema de protección, yo voy a ponerlo de protección muy entre comillas, al menor. Y existen muchas formas, es decir, cuando existen personas que tienen familias, que tienen una especial vulnerabilidad, por ejemplo, pues porque carezcan de ingresos económicos o porque hay, efectivamente... Porque hay pobreza, básicamente el Estado te puede... Tú puedes entregar voluntariamente o incluso a veces el Estado te lo retira. En vez de darte una ayuda, te retira a tu menor, ¿correcto? Claro, es que la legislación no simplemente hace referencia a una pobreza, también puede ser por casos de problemas psicológicos o de discapacidad en los padres, en los hijos. O enfermedad, incluso. Enfermedad, es decir, el abanico puede ser muy amplio porque ahora el Estado está omnipresente y está vigilando
todos, en todos los movimientos que hacemos con nuestros hijos. Entonces, para eso existe tutela, la tutela ex lege, es decir, la tutela cuando es la administración la que se hace cargo de la tutela de los menores, es porque existe, se supone que una situación de desprotección absoluta. Los menores, los padres no están cumpliendo con su labor, es un deber, una obligación de los padres, evidentemente, el tenerlos, en darles asistencia moral, asistencia material, y entonces es cuando la administración se queda con ello. Mientras tanto, también pueden existir guardas, es decir, todavía no hay una declaración por parte de la administración de que ese menor está desamparado, no se ha todavía retirado, por así decirlo, la tutela a los padres, no se les ha suprimido la patria potestad, pero sin embargo la administración ya los tiene con ellos porque se supone que corren un riesgo muy inminente de que les pueda pasar algo a sus menores. De ahí la diferencia entre las tutelas que acabábamos de hablar, que son 30.000, y las guardas, que son 4.000. Lo que sí que tengo que decir y también explicar al público en general que desconozca este tema es que en España la legislación atribuye a las administraciones públicas la vigilancia y control de los menores en todos los niveles. A nivel, es decir, cuando vamos al médico, cuando estamos en una extraescolar, cuando estamos en el colegio, es decir, cualquier persona que tenga trato con menores tiene obligación legal de dar un parte, lo cual también en principio parece lógico y es normal de dar parte cualquier anomalía, pero de ahí a lo que se está haciendo va un trecho, porque aquí cabe absolutamente todo. Entonces, vamos a ver, tú me dabas ejemplos de niños que de pronto son tomados en el colegio, por ejemplo. Sí. Claro, es que el problema es que esto no lo dictamina un juez normalmente. La legislación, el código... ¿Quién lo dictamina esto? Claro, esto lo dictamina lo que es la tutela automática, la dictamina la administración. ¿Por qué? Porque a partir del año 87 hay una reforma legal en el Código Civil y entonces ya no es el juez al que hay que acudir para que se le prive de la patria potestad a los padres, sino que ahora es la administración la que puede hacerlo directamente, procedimiento administrativo. O sea, un funcionario. Efectivamente, pero es que además el Código Civil permite que en el caso de que existan familiares o personas que por su cercanía al menor puedan hacerse cargo de ese menor, no tiene por qué tomarse la tutela por parte de la administración, porque para ello existen mecanismos para que otras personas que son llamadas a ejercer esa tutela puedan ejercerla. ¿Cuántas veces se hace esto? Nunca. De verdad, yo Jamás. Todos los casos que he visto, cientos de casos, solo en una ocasión he visto que la administración, sabiendo que existía una abuela que estaba dispuesta a quedarse con los niños y que no tenía ningún problema, entonces acude a los tribunales, acude al juez para solicitar la tutela a favor de la abuela. Esto Una vez no solamente en cientos, miles de casos. Cientos de casos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente desconoce que la tutela no solamente se la tiene por qué quedar la administración, que la administración tiene que informar, tiene que hacer un expediente administrativo donde se dé traslado a los padres, a los familiares, pero curiosamente la administración siempre les ofrece el acogimiento, nunca les ofrece a los familiares llamados a ejercer la tutela, nunca les ofrece esa tutela, solamente el acogimiento, y la figura jurídica es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque se supone que les dan, con el acogimiento, se supone que te van a dar una serie de... O sea, te dan como la potestad, o sea, tú puedes ejercer como si fuera igualmente lo que es la tutela, pero no, jurídicamente no es lo mismo un acogimiento que una tutela. ¿Qué es lo que les anima, ¿no?, a las familias? Pues porque en la tutela uno no tiene por qué recibir un duro de la administración, sin embargo, cuando hay un acogimiento, sí se le da a las familias esa ayuda, es decir, si son 400 euros más o menos, depende de las comunidades autónomas, pero andan en torno a 400 euros por niño, cuando 400 euros por niño a la semana, ¿a cómo? No, al mes. Al mes. 400 euros al mes por niño cuando es la familia la que se queda con el acogimiento y no la tutela. Entonces, la tutela la sigue teniendo la administración. Y aquí
a quien hay que pedir permiso absolutamente para cualquier cosa que queramos hacer con los niños es la administración. Nosotros simplemente los tenemos a nuestro cargo. Que bueno, vale, sí, el niño no sale de su entorno familiar, pero es que esa tutela y esa ayuda deberían de dársela también a las personas, a esos abuelos que tienen esa otra forma jurídica de tutela. ¿Por qué A estos no. A esos no, porque claro, ya has elegido la tutela, pero es que estaríamos por la primera vez que la administración ofrece a las familias la tutela. No, siempre van al acogimiento y la administración se reserva para sí la tutela. Es más, yo he leído en alguna sentencia que dicen que es lo mejor de alguna audiencia provincial, es jurisprudencia menor, pero esto es bastante repetido y sobre todo hubo una que me llamó mucho la atención porque decía, no, es mejor que sea la administración la que controle el ejercicio de esa guarda de los niños, pero ¿de verdad? ¿Estamos hablando en serio? ¿Es que no conocemos lo que está pasando con los menores, lo que ha pasado en Valencia con el caso de Oltra, que por cierto ahora tienen a Cristina Seguí breada en los tribunales precisamente por llevarle sentada en el banquillo a Mónica Oltra? No sabemos de las niñas que han aparecido en redes de prostitución en Canarias, en Valencia, que eso es solo la punta del iceberg. Sí, es que esto es un tema, vamos a ver, es que hay mucha información y tenemos poco tiempo. Aunque volveremos. Vamos a ver, mira, hay un caso que a mí me dejó pálido. Un menor acaba en una institución, ¿vale? Que es, digamos, esto es muy normal. Acaban en instituciones, acaban con familias de acogida, además a un costo muy alto para el Estado, si no me equivoco, ¿vale? Sí. Estamos hablando de 3.000, de 5.000 euros, dependiendo de la comunidad autónoma. Y este niño, por el cual la familia había ido a los tribunales para pelear esta situación, porque querían a su hijo de vuelta, que además esto es algo muy común, además es una locura y tú puedes dar más detalles de esto. Este niño al final aparece suicidado en esta institución, le devuelven a la familia el cadáver del menor y sin órganos, ¿correcto? Efectivamente. Totalmente, es el caso de Jesús Ander. Sí, lo pueden buscar. Yo antes había muchísima mayor información en Internet. He visto que ha desaparecido la mayor parte de ella. A raíz precisamente de aquella entrevista vi que casi todo desapareció. Qué curioso. Desaparece la información de las redes. Qué curioso, sí. Además es que eso estuvo muy en entredicho. Bueno, pues apareció, se supone que es un suicidio, pero ahí lo dejo. Es decir, claro, cuando es la administración la que dispone de todo esto, ¿quién autoriza? Volvemos a lo mismo. ¿Quién está autorizando esto? ¿A qué puede Funcionarios, no jueces. ¿A qué puede dar lugar? Es más, es que no solamente es la sospecha que uno tiene y que siempre tiene que tener y tiene que recelar y tienen que existir controles para toda la administración en general. Es que es el propio Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuando en el año 2022 señala precisamente en un documento que además lo tengo a la vista, es un certificado, es un pleno de una conferencia sectorial de infancia y adolescencia en una sesión de 5 de mayo de 2022. ¿Vale? Y precisamente en este documento lo que se dice es lo siguiente. El uso que las redes de explotación hacen de la situación de protección y acogida de niñas, niños y adolescentes es doble. Por un lado, a menudo, niñas y niños son captadas en las instituciones de protección para ser explotadas sexualmente, mientras que en otras ocasiones las estancias en los centros de protección y en la red de explotación se intercalan, de forma que los explotadores acaban usando el sistema de protección a modo de recurso residencial de las niñas, niños y adolescentes víctimas. El propio Estado está reconociendo que son víctimas que los niños, es decir, que o bien se captan a los niños de estos centros o que directamente es que ponen los centros para llevar a cabo estas actividades ilícitas. ¿Pero de qué estamos hablando? Y estos centros son centros que reciben dinero del Estado, ¿correcto? Efectivamente. ¿Vale? Sí, y todo esto, quien lo supervisa son funcionarios. Claro. Y dependiendo de la comunidad autónoma, estamos hablando de entre 2, 3 y 5.000 euros al mes por menor, ¿correcto?
Efectivamente, estos son datos de un estudio que también se llevó a cabo por la Asociación Nuevo Futuro. Son los únicos datos que existen ahora mismo, que no se ha llevado ningún otro estudio. De momento tampoco están actualizados esos datos, pero efectivamente, dependiendo de las comunidades autónomas, así es lo que perciben por niño. Por ejemplo, en Santander los centros cuestan 2.400 euros al mes por niño, por ejemplo, y sin embargo en el País Vasco llegan a 5.940 al mes. Hombre, como negocio es redondo, ¿eh? Pero claro, pero si es que cuando hace unos meses, yo no sé si los oyentes lo habrán oído, pero la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia en Cataluña, la famosa de Gaia, que por cierto perdió un 60% de los casos en los tribunales, tuvo que cambiar precisamente el nombre a la institución porque les explotó las manos. ¿Por qué? Pues porque con ese dinero estaban haciéndose un patrimonio inmobiliario. Eso ¿qué dices? también da para otra cosa. Es que todo esto da para mucho porque este dinero está realmente sin control y porque realmente esto es muy caro. España es el país de los dineros públicos sin control, por un lado, y del acoso por el otro. Pero totalmente, pero si es que no hay más que coger boletines de las distintas regiones. Por ejemplo, Murcia, 44 plazas en estos centros, 15.814.000 euros de los años 2021 a 2025. Wow. ¿Vale? Lo que supone 359.400. ¿Llevan a los niños en limusina al colegio o cómo va esto? Por favor. 359.400 euros nos sale por niño atendido, según este cálculo. Porque claro, a todo esto le riegan de millones. Aquí hay, yo sinceramente, y esto efectivamente daría para tocar el tema. Y vamos a ver, hay un tema hay un tema además, el Estado, por la razón que sea, que ahora vamos a hablar de eso, toma a tu hijo, a tu hija, a tu menor, y en lo que tú te peleas para intentar recuperar, hay unos mecanismos por los cuales el menor es alejado físicamente de la familia y se hace prácticamente imposible o muy difícil visitarlos, etcétera, etcétera. Háblanos de esto, por favor. Pues sí. Cuando un menor, además es que normalmente no te dicen cuándo van a ir a por el menor. Esto ¿cuál es más o menos el itinerario que suele seguir esto? Alguien acude a servicios sociales, pues a solicitar una ayuda o lo que sea. A partir de ahí, servicios sociales normalmente suele ir a los domicilios para ver cómo están. Bueno, es verdad, es cierto que eso se emplea mucho por parte de los psicólogos para saber, para obtener información, porque el cómo vives también te da mucha información sobre cuál es el estado mental de una persona. Sí. ¿De acuerdo? Todo eso, perfecto. Pero se va instruyendo un expediente del que tengo que decir que nunca, jamás se les da a los ciudadanos una copia de lo que se hace. Jamás. Eso es fundamental. Jamás. Es más, yo tengo, de verdad, la lucha es siempre, pero abrazo partido con todas las administraciones públicas, tanto de las comunidades autónomas como de las entidades locales, que son las encargadas de llevar esta tarea, ¿no?, de servicios sociales. Nunca, jamás, no me dan el expediente, nunca, es muy raro. Y si te lo dan 7 meses más tarde, por supuesto incompleto, no siguen las... O sea, mucha opacidad. Por supuestísimo, pero además es que te obligan, claro, si no te dan el expediente administrativo, ¿contra qué se supone que te tienes que defender? Pero es que lo más gracioso es que te dicen no, y si lo quieres pedir tienes que irte a un pleito a la jurisdicción contenciosa administrativa para que te den un derecho que la ley te reconoce. Es decir, hay un funcionario que te está quitando tus derechos. No, es que si te doy el expediente, ¿sabes lo que pone? Sí, claro, es que yo me tengo que defender. Es que yo, sobre todo, me gustaría transmitir a los oyentes que si están en cualquier lucha contra la administración, pero que si están en una situación de este tipo, el expediente es fundamental, que no cejen en el empeño de solicitar el expediente, que es su derecho, que si no pueden pagarse un abogado, tienen derecho a un abogado de oficio, pero que pidan ese expediente, porque
ahí es donde se supone que hay unos aspectos a los que las personas, a los que los interesados, los padres, no pueden acceder, porque se supone que claro, es una investigación y como que si yo te lo enseño, pues como que vas a actuar de forma contraria a lo que estás haciendo, ¿no? O porque puede haber personas que te han denunciado y entonces, bueno, pues se supone que tú puedes tomar represalias contra ellas. Pero oiga, ¿esto qué es la Inquisición? O sea, cuando alguien te denuncia tienes que saber quién denuncia y por qué denuncia y cuáles son las motivaciones, porque a lo mejor efectivamente es un vecino que está oyendo cómo le dan unas palizas increíbles a un niño y denuncia, lo cual me parece perfecto, pero también, igual que en un derecho penal tenemos una persona que es el denunciante y que da sus datos a la policía. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no se puede hacer eso? ¿O es que no tenemos capacidad, a lo mejor, porque efectivamente para que un energúmeno, que vamos a poner que hay un energúmeno que está dando una paliza a un niño, luego pueda dirigirse contra el vecino? Pues a lo mejor es que somos un Estado fallido y no somos capaces de proteger a ese vecino que sí que quiere proteger al niño. En todo caso, sea como sea, que no es lo que suele ser lo habitual, no, los padres no suelen ir amenazando por ahí, hay que dar esa información a los padres, porque estamos hablando de derechos fundamentales de los padres y de los hijos. Lo que pasa es que desde hace muchísimos años ha habido una serie de modificaciones a través de ya sabemos de quién, de la ONU, de Europa, ¿no?, que nos va dando una serie de legislación que nos va diciendo que el niño, hay que empoderar al niño, que está muy bien, o sea, que el niño no es un objeto, por supuesto, y hay que tener mucho cuidado con eso, que hay que mirar por su bien, de acuerdo, nadie lo discute. El problema es cómo. Claro. Cómo. Claro, aparte hay un tema que a mí también me pareció fascinante, y es que, o sea, los parámetros bajo los cuales el Estado puede de pronto requisarte a ese menor son tremendamente arbitrarios. Es como me pareció entender de casos en los que a lo mejor los padres muestran demasiado fervor religioso, por ejemplo, o donde un menor se queja porque no le dejan estar con la Play hasta las 3 de la mañana y cosas. Es que me parece absurdo esto. Claro, porque hemos entendido. El problema es que no se hacen las cosas en condiciones, porque si esto tuviera un filtro, esto no pasaría. Todos sabemos que a partir de una cierta edad los niños mienten, o sea, vamos a ver, ¿quién ha roto el jarrón? Sí. Nadie ha sido, ¿no? Hay 4 niños en casa y nadie ha sido. Pues eso, vamos a ver, los niños mienten y empiezan a tener es decir, la mentira forma parte del ser humano. Entonces, según van cogiendo edad, las mentiras van siendo más creíbles, más elaboradas y muchas veces es simplemente un aspecto egoísta o un aspecto, en fin, que la mentira hay que tenerlo controlado. Yo he visto muchísimas veces que los menores mienten por otra serie de intereses, mienten porque no se les da lo que quieren, mienten porque, bueno, pues para no hacerse responsables de algo que hayan hecho mal. Pero si eso lo añadimos, llega un niño y te dice en el colegio, mi mamá me ha pegado. Lo primero que hacen es hacer desde el colegio una hoja de riesgo, transmitirla a los servicios sociales, incluso a la policía, es decir, se abre un protocolo, pero ese protocolo muchas veces no tiene un respaldo de un profesional. Por supuesto no se le llama a los padres, porque lo lógico sería que llamaran, oye, tu hijo dice esto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Correcto. No. Solamente escuchan a un menor que puede estar fabulando, no nos olvidemos, pero va a pasar un control de un psicólogo que sea especialista y que evidentemente siempre se puede equivocar porque no estamos allí. Sí, pero bueno, es un profesional. Pero es un profesional que podría más o menos analizar la credibilidad del testimonio. ¿Y esto no ocurre? No, jamás. Directamente se abre un protocolo y entonces a partir de ahí los padres pasan a ser unos apestados, se abre Pero esto es terrible. Una hoja. O sea, no hay un psicólogo que se meta ahí e intente ver qué está ocurriendo. Y por supuesto tampoco preguntan a los padres. Empiezan a instruir un procedimiento donde los padres no saben que existe. Primer error y primera vulneración de derechos a cualquier ciudadano.
¿cómo es posible? O sea, si ha pasado algo, lo primero, me dejas que me defienda. No, eso sigue su curso. Entonces empiezan a solicitar informes a los pediatras, en fin, en los hospitales, si se ha vacunado, porque a todo esto, claro, cuando nosotros vamos, y eso es una de las cosas que quiero también que quede muy claro a la gente, que todo esto que nos dicen, no, es todo por nuestra seguridad, no las vacunas, no, es que todos estos controles y este intercambio de datos que se produce entre todas las administraciones públicas es todo por nuestro bien, pues a lo mejor no, porque tampoco nos dan, volvemos a lo mismo, no nos dan acceso a todos los datos que se están acumulando. ¿Por qué lo digo? A raíz de esto. Porque muchas veces vemos, cuando todos los que hemos sido padres, y hemos visto que el pediatra no hace más que escribir en el ordenador, ¿de acuerdo? Bueno, pues puede ser que te estoy diciendo que le ve porque le veo bien, o acude porque le duele la garganta. Pero es que yo he visto, porque existen dentro de los programas donde vuelcan esos datos de salud, también he visto donde ponía, la madre huele mal. El menor presenta un claro síntoma de que, yo qué sé, de que no inicia bien la marcha, o revisar, es decir, hay una serie de observaciones, incluso he visto... Esto da un poco de miedo, ¿eh? Procedimientos, sí, ropa pasada de moda. Ropa pasada de moda. Ropa pasada de moda, es decir, el menor no va limpio o sucio, va con la ropa pasada de moda. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, pues esas notas que nosotros cuando pedimos una historia clínica, y que nunca la pedimos porque siempre confiamos, porque la base de todo esto es la confianza que tenemos unos en otros, pues claro, nosotros nunca la pedimos, salvo que una vez cuando, pues a raíz de un caso, se solicita esa historia clínica, pues mira tú por dónde, la dieron mal y salían también con las observaciones de los médicos. Y ahí es donde me di cuenta, donde todos estos existen dentro de esos programas, una serie de espacios donde el médico puede hacer sus observaciones personales de ese tipo. Llega 5 minutos tarde, es decir, una serie me estoy quedando boquiabierto. Claro, entonces, esto a lo que da lugar es a que puedas crear una animadversión por esta retroalimentación, donde a lo mejor no hay nada, pero con los datos se está retroalimentando una cosa que no tendría. O sea, que cuidado cuando uno lleve al médico a su hijo. Bueno, digo al médico, digo a una clase particular, digo a un recreo, por ejemplo, un recreo en un colegio. Los niños jugando a policías y ladrones. Se construye una pistola con una hoja de papel. Castigados los dos porque eso es un juego violento. ¿Cómo? Pues esto es lo que está pasando. O sea, es decir, ya ni siquiera hay esa libertad. No, es que los niños juegan en violencia, pero ¿qué me está contando? Es decir, estamos en un mundo donde se está permitiendo que cualquier persona y cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, y sobre todo con ese sesgo que todos tenemos y que es subjetivo, lo estemos filtrando para socavar, porque esto no nos olvidemos, es socavar la patria potestad de los padres, socavar la familia, socavar esa integridad. ¿Para qué? Para sacar a nuestros hijos de nuestra formación, de nuestra transmisión de valores, que yo creo que más o menos todos la tenemos clara, aunque exista una minoría que efectivamente hay que quitarle a los niños. Y oiga, que yo he visto de todo, o sea, no nos podemos tampoco engañar, que sí, es que es un tema muy complejo. Alicia de Juanes, muchísimas gracias, de verdad. Ya nos tenemos que ir hasta el próximo espacio, pero volveremos a traerte porque quiero que veamos casos concretos para que la gente entienda lo que está pasando. Muchísimas gracias y gracias por tu labor. Muchísimas gracias a vosotros y nada, pues hasta la próxima. Hasta muy pronto. ¡Arigato! Adiós. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital.